Saludos cordiales, queridos amigos. Vamos con la entrevista de esta jornada, tomando la distancia con Nicolás Aguilar, que es el visitante de... Bueno, Nicolás se retira la máscara para que ustedes le puedan identificar un poco más. Bueno, en diálogos en esta mañana está presente Nicolás Aguilar. Nicolás es un activista, es un personaje aquí en la ciudad de Cuenca, que hemos visto en varios aspectos en la lucha ciudadana, que es digno de resaltar, porque evidentemente el ciudadano tiene que recuperar esa fuerza, y esa fuerza significa tener presencia, hacer activismo, significa no permitir que la clase política le arrebate a usted ese derecho de protestar y de exigir mejores días para la ciudad y para el país. Nicolás ahora es candidato a parlamentario, es candidato por el movimiento Construye Lista 25, que tiene como cabeza, o quien está adelante en esta lista, es el exgobernador Javier Martínez. Y Nicolás está en esta misma lista, la lista 25, que se llama Construye, para participar en este proceso de elección complicado, diferente. Nicolás, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días a todos nuestros amigos de Radio Cuenca y Radio Noticias Cuenca. Muchísimas gracias, Clever. Saludos a los controles y a toda nuestra radio audiencia y a través de los medios digitales de Facebook y YouTube. Muchísimas gracias, como tú mismo lo has mencionado, siempre hemos tenido una presencia en el activismo social. En realidad siempre velamos por la gente y creemos que somos los mismos ciudadanos los que tenemos que tomar partido en la política, no dejar que políticos tradicionales que solo viven de esto se tomen y nos den tomando las decisiones y nos hagan demostraciones claras de que en un asunto de la plena pandemia no pudieron manejarla y de que necesitamos que nuevamente sea el sector civil ciudadano el que tome la posta para formular una sociedad mejor. En todo caso, ¿qué tenemos a participar en esta ocasión? Bueno, yo te digo así, una de las cosas fue el trabajo durante la pandemia que se hizo, que a nosotros nos tocó al estar frente a los frentistas del tranvía. Al día siguiente la gente nos comenzó a llamar que no tenía que comer. A raíz de la pésima situación económica, de lo que nos causó el tranvía con no sé cuántos años de retraso, se vino las protestas de octubre y de noviembre, que en realidad significaron el cierre de todo el centro histórico. Como tú bien conocías, hubo una serie de manifestaciones, la gente ya quedó golpeada económicamente y en febrero le tocó enfrentarse contra la dura realidad de verse cerrado durante varios meses. Entonces nos activamos a ayudar, a canalizar ayudas a través de kits alimenticios, de kits de limpieza, a la gente de los grupos más vulnerables, como eran los ancianos, niños y gente que estaba desprotegida. Esto no se hace en realidad con una planificación, si no se hace por un sentido de liderazgo. Hay que poner a la gente en perspectiva de que no se sabía el virus qué tan contagioso es, qué es lo que pasaba, no sabíamos ni a qué nos enfrentábamos, pero sin embargo teníamos gente, sobre todo ancianitos, que no tenían que comer. Entonces alguien tenía que hacer eso y nos arriesgamos con un grupo de vecinos, nos activamos la organización a salir a entregar, igual con el presidente de los mercados de Cuenca, a entregar y a tratar de ayudar y de paliar la crisis. Hubo un mercado, por ejemplo, el centro de compras 9 de octubre, que la gente no tenía que comer y no recibieron ayuda del municipio. Nos tocó canalizar a su vez con la prefectura. Es una serie de experiencias que uno, con terror, yendo a entregar alimentos, tú no te imaginas el terror que uno sentía, y toda la gente de los frentistas, sobre todo a nivel de organización, terminaron enfermos. A excepción de mi persona, que no tuve COVID. Te cuidaste muy bien. Me cuidé bastante. Claro, no hay otra. Es evidente que, yo digo, nunca nos imaginábamos que íbamos a vivir una pandemia, ¿no? Uno leía y creía que era medio de ciencia ficción las pandemias, con lo que le ha tocado vivir a varios países en el planeta, pero nos ha tocado vivir esta pandemia de la que todavía no salimos y el tema realmente es complicado. Tú decías algo del tema del tranvía que les causó tanto daño, tú eras uno de los que más luchó.
¿ves que se ha reactivado el comercio con el tranvía o ves que las cosas están de mal en peor? No, sabes que sí se reactivó el comercio, o sea, hay que ir poniendo las cosas en perspectiva. El problema aquí fue la mala planificación del tranvía. No hubo una planificación adecuada, realmente la obra civil fue cambiada. Como lo decía la doctora María Palacios, que en paz descanse, que fue la fundadora del grupo de frentistas y que a raíz de la muerte de ella a mí me tocó asumir en cierto sentido la posta porque nuestro liderazgo es descentralizado totalmente. Si tú te acuerdas, Clever, fue construido la organización Frentistas del Tranvía en base a la descentralización, en base a un grupo de vecinos que luchábamos entre vecinos por darnos la mano, por poder sobrevivir en vista de que había gente de nosotros que quebró, otros terminaron embargados por el banco, otros terminaron con intentos de suicidio. Entonces, esto le afectó tanto a María que ella lastimosamente terminó bastante mal, delicada de salud, y a raíz del fallecimiento de ella comenzamos a tomar a otras personas la posta y a lograr reorganizar esto. El tranvía comienza a funcionar a raíz de la pandemia. Comienza a funcionar como medio de transporte, porque lastimosamente la dirección de movilidad en cabeza del ingeniero Charhut no tuvo listo y fuimos a una ciudad donde empezó el transporte 15 días después, debido no a que fue una previsión, sino a la mala gestión o a la irresponsabilidad de poder ver hacia dónde se dirigía el tranvía conjuntamente con el sistema de transporte integrado. El tranvía reactivó la zona tranviaria. Eso sí le podemos decir que nos ayudó. Pero una parte nada más de la ciudad. Una parte, lastimosamente no se puede reactivar todo porque falta empatarle bien. La línea 100, por ejemplo, que traía la gente de Ricaurte. No hay la integración, dices tú. Si tú te acuerdas, yo he hecho videos todo el tiempo donde me subo a los buses a las 10, 11 de la noche, voy a medir cuántos metros hay, por ejemplo, contamos que había 200 metros que le tocaba caminar a la persona desde donde le dejaban los alimentadores hasta el tranvía. Y 200 metros donde no hay seguridad, donde tú te enfrentas contra condiciones de la naturaleza, porque no hay ni siquiera un techo. Entonces son cosas que nosotros ya pusimos sobre el tapete público y siempre le hemos puesto. ¿Tú le ves futuro al tranvía? Me preocupa porque te hago esta pregunta, porque de los informes, las cifras ya no cuadran de lo que se ofreció inicialmente. Se hablaba de 120.000 pasajeros, de que iba a revolucionar el centro histórico de Cuenca, iba a ser un boom, el tema comercial. Se pasó de 120, nos hablan de 20.000 pasajeros y tal vez en el mejor de los casos, en el tope 38.000 pasajeros, que generan además que el tranvía no resultó ser la columna vertebral y que iba a ser parte fundamental de la movilidad en la ciudad de Cuenca, y nos estamos topando de que, dicho por la señora directora, la ingeniera Ormaza, hay un subsidio que le toca pagar al cuencano de $11 millones al año. ¿Qué te parece? Si no es más. ¿Ah? El problema aquí está, si en la Feria Libre tú tienes capacidad para 40.000 personas, a lo largo de la ruta tranviaria nosotros tenemos capacidad para más de 100.000 personas. El problema es que en el estudio que se hizo en el plan de desarrollo, en el plan de ordenamiento territorial, el cual ya debería estar aprobado por parte del municipio y no ha habido mayores avances, es que lastimosamente hay un proceso de gentrificación urbana. Estimados amigos, les voy a explicar. La gentrificación urbana significa que cuando varios actores privados se unen, dejan a una zona de la ciudad en preferencia por otra. Extrañamente, ¿a quienes benefició el cierre de la Feria Libre? Porque la Feria Libre estuvo corchada durante varios años, y extrañamente a quienes beneficiaron el cierre del centro histórico, que era uno de los mayores productores de comercio durante la década de los 60, 70, 80, 90, 2000, y extrañamente con esta cierre de las calles pasaron a ser otros polos de desarrollo. Sectores sobre todo privados, que ahorita les vemos en franco crecimiento en otras ciudades del país y con ganancias multimillonarias. Entonces, que ese proceso de gentrificación urbana puede ser planeado o no planeado, pero ¿qué pasó? Que la ciudad dejó de tener espacios naturales o espacios donde tú podías ir a sentarte, a tener un espacio que no tenía costo, espacio privado, privatizado que se llama, donde realmente yo no les entiendo a las personas que hablan sobre dicen que los transeúntes, que les gusta la apropiación del espacio público, pero el espacio público privado, no el espacio público como tal, que es perteneciente a toda la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Tenemos un tranvía
que podría tranquilamente abastecerse a todas las líneas de transporte, pero tenemos a su vez una ciudad que extrañamente le mete el pie a toda la ruta tranviaria. Ajá. Y le mete el pie con no haber un plan de integración urbano, con los buses, al no haber los alimentadores, al no haber los parqueaderos de borde, al no existir las facilidades del uso del transporte. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? En vez de masificar, que en este momento el lugar más seguro, estimados amigos que nos siguen a través de las redes, es comprar en espacios abiertos, porque no, el virus, a la raíz de lo que hay circulación de aire, es más improbable que te contagies, es más improbable que tengas un riesgo. Y si esa zona se ve bonita, embellecida, con una regeneración urbana y una inversión pública importante, tú vas a tener un entorno seguro. Pero extrañamente con estos entornos privatizados, se va uno a meter en un edificio entre cuatro paredes donde la circulación de aire está un extractor donde te lleva el mismo oxígeno. Claro. Entonces, tenemos que ver realmente cuáles son nuestras prioridades de desarrollo a nivel de ciudad. Entonces, yo no les entiendo realmente cuando se contradicen entre ellos. Para tú hacer espacio público, hacer bicicleta, necesitas espacio público. Claro. Pero espacio público regenerado, no espacio público privatizado, porque si no le generas plata, no significa para él mayor inversión y no le interesas. Entonces, obviamente necesitamos que haya una integración y necesitamos que en el plan de desarrollo, en el plan de ordenamiento territorial, se vea la zona tranviaria y se vea la ciudad de otra manera totalmente diferente. Y eso no hay, claro. Pero los estudios, mi estimado Clever, y con esto un poco quiero darte la idea, hablan, por ejemplo, de las 25,000 personas, hablan de 1,500 personas entre la calle Padre Aguirre, entre la Benigno Malo y la Sucre. Amigos, ustedes váyanse, ni siquiera en el jueves de compadres hay tanta gente, porque la calle no da abasto. Eso significa cada 6 minutos ver 360 personas, por Dios santo. Si tú en el centro a lo mucho ves este rato 50 personas, Claro, pero en horas gente, pico. Claro. Entonces, con estudios falsos, hay una máxima de la ciencia que dice, si tú le metes a la máquina datos falsos, te va a dar resultados falsos. Y en ese momento es lo que tenemos, una construcción de un crecimiento de uso del tranvía en base a datos falsos, en mi opinión, y con todo el respeto que se merezcan las autoridades. Así es. Bueno, era interesante y aprovechaba la presencia de Nicolás para que dé su punto de vista sobre ese tema. Vamos a este tema que te ha llevado a ser candidato a parlamentario. Es evidente que el Ecuador enfrenta una terrible crisis en el manejo de una de las instituciones, yo diría, más importantes, que es, yo diría, un brazo ejecutor del funcionamiento del Estado, que es el Parlamento Nacional, que se ha visto golpeado por las denuncias tanto de corrupción, de mal manejo, de desconocimiento por parte de quienes están allí. ¿Tú crees que es salvable ese Parlamento en las condiciones en las que estamos en el país y que sea un aporte definitivamente para que las cosas cambien? Pues yo creo que el Parlamento sí es salvable, pero además de eso hay que realmente ver cuáles son las prioridades. ¿Qué debería estar el Parlamento, la Asamblea, a este momento fiscalizando? Y yo te pongo 3 prioridades. Salud, que debieron haberse aprobado un paquete de cuerpo de leyes para poder afrontar. Y seamos claros, tal vez como candidato, yo digo, voten por nosotros el 7 de febrero, pero también soy consciente de que la gente debería ver cómo están las cosas. ¿Qué va a pasar el 7 de febrero? Y en 15 días más, ¿qué vamos a ver si ya este momento está desbordado nuestro sistema de salud público? Y no se diga el privado ya está a punto de alcanzar, donde ciudadanos, ni así tengas todo el oro del mundo, si ya está desbordado, no vas a conseguir una UCI ni dando tu casa de por medio. Este momento la Asamblea debería estar pensando en eso y debería estar pensando en qué está sucediendo con el Consejo Nacional Electoral, que no se le ha pedido cuentas, un Consejo Nacional Electoral extremadamente excluyente, donde vemos que han dejado a actores políticos fuera, y no significa, discúlpame Clever, que una cosa que ha caracterizado al cuencano y al azuayo sobre todo es jugar limpio. Y de aquí vemos que aquí no hay mayores conflictos entre partidos, hemos visto que la gente entre nosotros hemos sido respetuosos
en 300 sentidos de la participación política, y es una asamblea donde se le ha olvidado. Eso solamente hablando del tema coyuntural. Ahora vamos al tema nacional, que se le ha olvidado, la aprobación de la ley de extinción de dominio, que dicen que está prácticamente, que ya está contemplada en el Código Integral Penal. Es una gran mentira, estimados amigos, y les voy a explicar el por qué. Porque la ley de extinción de dominio es una ley independiente, es una ley que básicamente lucha contra la corrupción, que es parte de un tratado internacional, por lo cual le da supremacía sobre todas las leyes. Es un tratado bilateral, donde si un juez le declara, por ejemplo, que X actor político puso a nombre de sus parientes, ordena la extinción o la incautación hasta que se resuelva el proceso penal. Y ahí no es que yo tenga que demostrar inocencia, sino que tengo que demostrar de dónde provienen los bienes. Así es. O sea, le ponen totalmente indiferente. Ahora, si un político en una obra recibe 10 millones de dólares, va a tener la plata del mundo para poder contratar abogados, para poder sobornar. Sin el dinero es bien difícil que él pueda sobornar. ¿Qué es lo que pasó? Que aquí la corrupción no es ni de izquierda ni de derecha, es una cuestión común y hace amigos a todo mundo. Crea intereses, crea espíritu de cuerpo, saca los medios de comunicación críticos, como fue Radio Cuenca, por ejemplo, que fue contra todo lo que fue corrupción, tanto de derecha como de izquierda. Pero, ¿qué es lo que sucede aquí? La ley de extinción de dominio permitía dejarles en calzoncillos a los corruptos. Clever, tú eres una persona que conoce Cuenca y sabes que aquí nos conocemos entre todos. ¿Cómo extraña gente que no tenía salida de la universidad, no tenía pedían hasta la oficina prestada? Extrañamente ahorita tienen departamentos de lujo. Varios. Tienen carrazos de lujo. Tienen un nivel de vida de irse a Europa. Pasan de viaje, claro. Y ningún juez los puede tocar. Porque también lo que permitía la ley de extinción de dominio era que cualquier juez, en cualquier parte de la República, tú pudieras presentar una acción y pudieran ser incautados los bienes. Así es. Ahora, ¿qué es lo que dice la Asamblea? Violan los derechos humanos. Entonces, aquí la democracia se trata de la mayoría versus la minoría. Pero vemos una minoría plutócrata, corrupta, donde se está apropiando de los recursos, y la corrupción es enorme. Llegó a un punto que tuvimos ahorita durante la pandemia en Guayaquil, y la gente simplemente termina con penas chiquitas, pero termina con la plata. Si le quitas la plata, en cierto sentido, no es que acabas con la corrupción, pero logras frenar. Luego, ¿qué pasó con la Asamblea? ¿Qué otro deber quedó? La fiscalización. Realmente le quedó pequeña. No pudo fiscalizar ni conocer exactamente cuál es nuestro nivel de deuda pública. Hay que dividir la deuda pública, estimados amigos, en deuda pública externa y deuda pública interna. Claro. Significa la deuda pública externa, lo que debemos a los organismos colaterales, lo que debemos a los organismos privados, que es el Estado que ha asumido a través de bonos o de diferentes instrumentos crediticios. Y la deuda pública interna significa cuando el Estado no sabe manejar su caja, significa que muchas veces puede adquirir con bancos. Con los mismos seguros sociales, es parte de la deuda interna. Con la corporación financiera, Banco El Pacífico, que ha pedido plata de dinero prestado, claro. Y no sabes exactamente qué es lo que ocurre. Entonces tienes asambleístas que francamente han ido a negociar leyes que no tienen una utilidad mayor, donde no se ha visto una ley que realmente permita analizar a fondo. Yo les escucho este momento hablar sobre que ley de protección, ley de erradicación, pero la ley de erradicación a la mujer, por ejemplo, sin tener un sistema educativo soporte, claro, donde son los profesores que pasan más de 40 horas, por lo menos a la semana, con los muchachos, y que son en este momento los que les toca frentear, ¿cómo haces un cambio significativo? Entonces solo pones parches, y en lo que les conviene. No, y en lo que ves, yo sacaba el teléfono justamente para que tengas una idea, que en el Parlamento se mandan un montón de reformas, de leyes. Parecería que trabajan una barbaridad, pero en definitiva, caramba, es tapar lo que estamos hablando. A la ley de extinción de dominio le dieron largas, no dieron los tiempos, se fueron de vacaciones, acuérdate, hace poco tiempo. Se fueron de vacaciones, y vacaciones pagadas por nosotros. Claro. Además, amigos, tienen ustedes que ver que los actuales asambleístas estuvieron en negocio de vacaciones durante 7 meses. Y solo el sector social y algunas autoridades, porque no todos salieron, estuvieron escondidos en su casa. Y ahí sí había que preservar la vida,
como si fuera a haber una guerra nuclear y nos fueran a salvar la vida a los asambleístas. Este momento, con o sin asamblea, la sociedad ecuatoriana funcionó durante más de 8 meses, porque la asamblea no servía para nada. Estuvo cerrada, clausurada, y solo sesionaban para hablar de pendejadas. No hacían nada aquí, mira, ya que te significativo. estoy mostrando, mira, la agenda te mandan, dice uno, qué barbaridad, cómo trabajan, ¿no? Ya me da hasta pereza abrir porque uno piensa que trabaja en un mundo, pero mira, todos estos proyectos, textos, finales, pero nada que ver con lo que realmente lo que es prioridad para el país en este momento, el tema de la salud, como tú dices, el mismo tema de la educación, el tema de la ley de extinción de dominio, que eran temas fundamentales, ¿no? Temas que realmente nos hacen ver, por ejemplo, la ley de educación, que nosotros hablamos. Imagínate, ¿te acuerdas, Clever, hace unos 4 años atrás, cuando yo te mencionaba que la ley, que se podía dar clases virtualmente? Tuvo que venir una pandemia y un suceso de clase mundial para hacernos ver que nuestra infraestructura universitaria está subutilizada. Claro. Que en estos momentos, estimados amigos, tuvimos una década donde nos hicieron creer que la universidad no es para todos, donde la universidad es para unos pocos, donde la universidad es la élite, donde la universidad debe ser un lujo, donde la universidad privada debe costarte $2,000, cuando en realidad ahora nos damos cuenta de que privatizar la educación sería una soberana tontería, porque un profesor a nivel de clase virtual puede llegar y dar su clase para 500 personas, Clever. Hay que entender una cosa. Si ustedes van a Harvard, a cualquier universidad importante, ustedes pueden ver en las películas, hay un profesor, un premio Nobel entra y tiene una clase con 2,000 personas. Fácilmente, sí, así es. Pero no es porque él les va a conocer a todos. Disculpe, ¿quién no va a querer una clase con un premio Nobel de física que te va a dar los últimos descubrimientos en el mundo? Lo importante son los ayudantes de cátedra, que son los que cogen, califican y son los que ponen la nota que es. Porque ahí se evita mucho que haya la mañosería de que me cae bien y le hace pasar. Ajá. Que pasa la hoja por debajo. Pasa la hoja por debajo y donde empiezan los primeros síntomas de la corrupción. Entonces, por ejemplo, la ley de educación, que siempre ha sido algo que nosotros hemos perseguido con la ley de extinción de dominio, que la conozco, porque además de eso nosotros te presentamos ya un proyecto de ley, el cual fue dado de baja y simplemente no les importaba. La ley de educación también tiene que potenciar donde se pueda virtualizar, porque no se podrá hacerlo en todo. Un cirujano tendrá que aprender presencialmente. Pero junto a lo que tú dices, junto a la ley, también es hora, y hace un rato yo comentaba el tema de la universidad, que también nadie quiere hacer nada para que cambie. Te hablo internamente a nivel de la universidad. Tú puedes poner una ley y a veces los mismos actores son los que se oponen porque están enseñados a manejar su reducto, que es algo que, caramba, es parte del ecuatoriano en este momento. Y además con esta pandemia también podemos ver otra cosa, Clever. Familias enteras, tía, hermano, sobrino, nieto, ahijado. Tú puedes ver ahorita cuando se muere. Pero es en todo eso. ¿Ah? Entonces, en la educación superior, el problema es que tiene que abrirse más y tiene que abrirse a nuevos profesores, a nuevos horizontes. Y pero eso es lo que no quieren, eso es lo que estoy diciendo. Si uno analiza, el Ecuador está saturado de abogados, economistas, ingenieros, arquitectos. Anda a proponer que se busque con ese mismo dinero, porque no es que no les dan dinero, es buen dinerito el que llega a la universidad. Pero estamos formando profesionales repetitivos, que van directamente a la desocupación, porque eso es lo que está pasando, pues. Entonces, si alguien dice, ¿qué proyecto, cuál es el modelo de la economía del país? Nadie propone. ¿Hacia dónde se va el país? Porque no se sinceran. Entonces, estamos viendo una campaña en donde no tocan temas de fondo. Tú ves que nadie toca de fondo. Por ejemplo, ¿qué trato le damos al bono de desarrollo humano? No, pues no toco eso porque eso me quita votos. No toco el tema de la migración. También eso me quita votos, porque cuidado, los subsidios no se tocan los temas que son necesarios que ya se toquen. Igual es el tema de la educación, el tema de la salud, que tiene que proyectarse de una manera diferente, pero nadie hace un esfuerzo para que eso cambie. Nosotros hemos hecho los esfuerzos. Si tú te acuerdas, Clever, con María Palacios, nosotros luchamos por lo del caso de Cura Cordero. Marcamos ejemplo, fuimos los primeros en lograr sacar un caso de corrupción a gran escala a nivel nacional. Y aquí Cuenca, que es una ciudad puro chupa,
Fuimos los primeros en hacerle temblar a una curia al pedirle cuentas, porque no es que no tengamos fe, tenemos fe, pero creemos que tenemos que hacer que la sociedad funcione de mejor manera. Pero en cuanto al tema regresando al tema de educación, ¿cómo puedes pedirles tú a candidatos que te hablen del tema de educación si los que dicen que han estado en la universidad han llegado a lo mejor de manera fácil, no han sido exitosos en el ejercicio de su carrera profesional? Son muy pocos los casos de gente que realmente que ha sido exitosos profesionalmente que terminan de políticos. La mayoría son políticos profesionales. ¿Qué van a saber cómo funciona una universidad? ¿Qué van a saber cómo funciona un decanato? ¿Qué van a saber lo que es dar una cátedra si ni ellos mismos entienden lo que hablan? Entonces tenemos realmente que comenzar a tocar esos temas de la educación. A sincerar, y eso es lo que no se está dando lamentablemente. Y hablar del cambio del modelo estructural del Estado. Porque ¿cuál es el problema aquí? El modelo para mí es muy claro, el modelo no empieza por una persona. Quienes nos digan, estimados amigos, que el modelo viene un gran líder y te da cambiando todo, te está mintiendo. Los modelos sociales empiezan desde la base, desde la educación, desde el kinder para arriba, desde el acceso a la escuela, desde el acceso al colegio, desde el acceso a la universidad. Somos todos nosotros los que construimos. Tiene que haber un acuerdo social, pues. No hay. El problema es que, por ejemplo, tú tienes profesores, estuvimos nosotros en un encuentro con profesores la semana anterior. Pobre profesor, créeme que maldice más. Dice, estaba mejor antes de la pandemia que ahorita que estoy al lado de mi familia. Paso planificando, paso calificando. Y en la computadora, pues. Y en la computadora. Que se va y se viene el internet que no tenemos bueno. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Solamente te voy poniendo ejemplos. Tienes un profesor que cuando llega al aula está cansado porque estuvo hasta la 1 de la mañana calificando. Cuando tienes tecnología, estimados amigos, que tú deberías simplemente coger, que tener el examen y automáticamente puedes hacer preguntas de opción múltiple cuando se lo permite, no en todos los niveles te va a permitir, pero podrías optar por maneras de que la tecnología te ayude. Ahora, mi pregunta es, planifica sobre la planificación de lo que ya está planificado. Cuando debería ser un libro general, poder de ahí coger el tema y poder tú comenzar a avanzar, dedicarte a explicar. Porque lo que los muchachos necesitan es alguien que les acompañe, que esté ahí, que conozca sus necesidades de aprendizaje. Pero no le sobrecargues al profesor a una manera de que no pueda, mejor dicho, ni tener vida. Bueno, le sobrecargas al profesor y al alumno también. Y al Cuando padre. Los esquemas de educación están cambiando en los países desarrollados, sobre todo, ¿no? Donde ya pasas de las calificaciones constantes, pasas a una evaluación mucho más disruptiva y donde te das cuenta de que el sistema educativo con tanta planificación y con tanta burocracia, llegas al último año del colegio. Vas a pasar a la universidad y extrañamente la universidad es de otro nivel. Claro. Y la universidad no da cuentas a nadie. La universidad no da cuentas a nadie. Y discúlpame que te diga una cosa. ¿Qué tanto no da cuentas? Que realmente ellos tienen un nivel de superioridad social. Un rector de universidad se cree lo máximo. Se cree lo mejor de lo mejor. Cuando en realidad el rector de la universidad... Económicamente, porque no son muy buenos salarios. Gana un rector de universidad, estimados amigos, el que menos gana $4,000 y algunos se meten hasta $15,000. Claro. Y en realidad, por ejemplo, tú ves las universidades de Estados Unidos y de todo el mundo, tienes profesores que pueden ganar 5 veces más que el rector. Entonces en Ecuador algo no hemos aprendido bien. No vemos, por ejemplo, que el rector de una universidad es un representante administrativo. No es un administrador, no debería ni siquiera estar dentro del cuerpo docente, porque eso en las universidades, las top 100 de las mejores universidades del mundo, se entiende que un profesor exitoso es un investigador, alguien que está haciendo serie, cátedra. Claro. Entonces tenemos que cambiar el modelo. El problema aquí... No quiere cambiar nadie, ese es el problema. Nadie te deja cambiar. El problema es que tenemos que meter nueva gente a la asamblea que realmente entiende y que te explique como yo te estoy explicando y que pueda entender. Y que si viene un rector a sentarse a conversar, le digas, oiga, por favor,
Usted tiene su campus universitario solo trabajando desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. ¿Qué pasa de 7 a 9? ¿Qué pasa de 7 a 10? ¿Qué pasa con la subutilización de espacios? ¿Por qué sus profesores no están sacando mejor rendimiento? Porque nadie le ha pedido cuentas y lastimosamente bajo el tema de autonomía universitaria se cree que es una rendición de cuentas sin precedentes donde tú no entregas cuentas. Al Ministerio de Educación también hay que pedirle lo mismo. La mejor utilización de los recursos y al Ministerio de Salud. Se destapó ahora algo, Clever, donde tenemos un Estado manejado por políticos y no por técnicos. Yo sé que el entrevistador no debe contestar una pregunta, pero ¿tú crees que si estuviéramos manejados por técnicos hubiera las elecciones el 7 de febrero? No, pero no, imagínate cómo serían las cosas, serían totalmente diferentes. ¿Pero crees tú que debería haberlas? Como están, no, me la pones difícil, porque realmente... Como está, nosotros somos personas que estamos al lado de la gente, que tenemos miedo de nuestras familias. En una entrevista que di hace un momento, en horas de la mañana, se escandalizaron porque digo, están las ambiciones por llegar a Carondelet de tal nivel que sabe que el que en este momento tiene los votos y se ha logrado adornar, quiere que el 7 de febrero, así no importa el número de gente que llegue a estar enferma, le quiere llegar. Y en realidad nosotros tenemos que ver como sociedad, formar una clase política que vea como Estado, no vea como interés particular. Y eso es difícil cuando se dan los egoísmos de gente que no ha estado preparada o que le ve la condición de la casilla presidencial como una oportunidad de una extensión de su empresa, de su banco o de su partido político. Pero Entonces, lo que pasa es que no hay quien a ver, se entiende que el Código de la Democracia debe ser mucho más exigente, ¿no? Es decir, no puede ser posible que quede todo en enunciados. Entonces tú ves, ya bonito está, pero a la larga no se cumple absolutamente nada. Yo como lo veo, verás, Tannenbaum habla de los cisnes negros que son eventos imprevisibles. Hay pandemias cada 100 años. No nos acordamos exactamente cómo fue la última pandemia, se controló rápido, pero porque no había una globalización, porque no había una conexión entre las ciudades para tú llegar recién en la década de los 60 o 70, te demorabas, creo que era como 10 horas para llegar a Loja. Me acuerdo una amiga de mi mamá me contaba que salías y llegabas en la noche a Loja, no se diga para irse a Quito o a Guayaquil. Hace 100 años, 5 días hacías a Loja, 6 días. Exacto, entonces ahorita ¿qué es lo que pasa? En estos momentos, la Asamblea, el momento que conoció que había la pandemia, debió haber aprobado una reforma y debió haberlo hecho por unanimidad, donde podías tener una serie de medidas para poder controlar esta pandemia. Pero el problema es que el ser humano trata de recuperar en su mente la normalidad, y todos decimos, ya el próximo mes todo se va a normalizar, de aquí a finales de año con la vacuna ya vamos a estar normales, y nos va a tomar siquiera unos 2 años volver a tener un periodo de relativa normalidad. Esto no se va enseguida. No se va enseguida, no sabemos cuánto tiempo va a durar, no sabemos si va a mutar, el virus tiene más de 6.000 genes, han mutado 13 y ya no sabemos o no tenemos una seguridad si la vacuna cuánto efectiva es, porque ya el virus se replica en la garganta, ya no se replica de mayor manera en la nariz, y así vamos a tener cambios del virus, va a volverse como una gripe en cierto sentido, pero más letal. Y no sabemos con la tropicalización o con el calentamiento global y con el crecimiento poblacional mundial, cuántas más enfermedades como el ébola o como la enfermedad X, como el virus de Safit. Y está hablando de otro también, un africano que está nuevamente poniendo en riesgo. La enfermedad X, que es como una enfermedad que te licúa los órganos internos y a su vez te provoca sangrado en gran manera, que tiene una letalidad entre el 50 al 60%, y donde tú ves que realmente, por ejemplo, en este momento la Corte Constitucional da de baja y le quita al presidente el poder para poder decretar un estado de excepción, donde tú puedas controlar de mejor manera las cosas. Obviamente para mí no todo está en el confinamiento. Hay medidas que te permiten de cierta manera hacer que tu sistema sanitario aguante de mejor manera. La gente tampoco se cuida como debe cuidarse, ese es el problema. Y a veces la culpa es de los gobiernos de turno, no es así. No es la culpa de todo el gobierno, pero hay leyes que te permiten de cierta manera controlar. Y te voy a poner escenarios, por ejemplo, ¿qué pasa si un barrio de Guayaquil o una zona de Guayaquil está con el 60% de contagiados? Tienes que decretar el estado de excepción porque te va a colapsar tu sistema sanitario global y se vuelve una bomba de tiempo.
O sea, tienes que tener los instrumentos legales, aparte de que tienes que hacer una concientización ciudadana para poder controlar. Pero en este momento tenemos una asamblea que está tan ensimismada en sí misma, que le tenemos a las asambleístas aquí haciendo campaña y no proponiendo leyes Además para poder controlar esto. Han dejado los suplentes y... ¿Qué pueden saber pobres también ahí? Los suplentes no tienen idea de dónde se para. Y eso es una de las cosas, porque para ser asambleísta, la asamblea, otra cosa que quedó debiendo es la codificación de las leyes. Aquí hay, si por una ley te meten preso por corrupto, por otra sales libre por delatar a alguien que no tenía nada que ver en tu caso. Pero si ya se firmó el acuerdo y no fue No, pues es terrible, ¿no? O sea, estás con un proceso por delito, con grillete, y sos candidato. Pues, y es candidato. O estás actuando como en el caso de varios casos de gente que está con grillete y está trabajando. Y eso tenemos en este momento en la democracia ecuatoriana. Entonces, yo considero que esta asamblea le queda debiendo. Para mí, le quedó debiendo de largo. Porque en los temas coyunturales, viendo que en Guayaquil hubo los miles de muertos, que no había sistema sanitario, admitámoslo, no quiero ni ser ni estar de un lado ni del otro, pero hay que ser reales. Aquí hubo un estallido, no sabemos ni todavía ni cuál fue el paciente cero, porque lastimosamente el Instituto Nacional de Izquieta Pérez fue desmantelado. Ese es un error terrible, ¿no? No teníamos un instituto para investigación. El mismo instituto, amigos, que nos estaba produciendo las vacunas contra las serpientes que tenemos en el oriente, que nos costaba $6 y ahora nos cuesta $120 traer la misma de otro lado. Ese fue desbaratado. Ese instituto que podía montar una fábrica de vacunas o podía negociar y que tenía unas condiciones diferentes fue dividido entre el Instituto Nacional y el ARSA. Una división que no tenía sentido. Las universidades ecuatorianas, lastimosamente, solo 2 privadas pudieron hacer codificación, el resto de universidades públicas calladas. Claro. Y te hablamos de la educación de élite. Y hablamos de rectores bien pagados, que no dan cuentas a nadie. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este momento? Tuvimos una asamblea que nunca supieron ni cómo está estructurado el Estado, no salieron a pedir cuentas, los asambleístas se callaron, estuvieron escondidos en sus casas, no hicieron ni oficios, estuvieron solamente hablando de pendejadas por videoconferencia, ganando $5,000 más lo de mantención, porque seguramente habrán dicho que tienen que seguir manteniendo su departamento en Quito. Entonces tuvimos, discúlpame, un aparato administrativo de la asamblea que debió haber hecho, claro, que no sirvió. Yo creo que, Nicolás, la pandemia destapó mucho de la crisis, de la mediocridad, del mal funcionamiento del Estado y de sus funciones, ¿no? Es evidente que la pandemia nos puso en una situación, como dicen, desnuda de lo que es lo que está pasando en el Ecuador, y uno de ellos es, como tú bien dices, el tema del Parlamento, que tenía que haberse dedicado 100% en ese momento al tema de la salud, tomando en consideración la pandemia, y no lo hicieron. Y en estos momentos no tenemos ni siquiera, tú puedes ver que no están impresas en las papeletas presidenciales, no están impresas las de parlamentarios andinos. O sea, estamos en este momento, la institucionalidad va a estar en un serio problema. Claro. Y no quiero ser agorero del desastre, pero basta uno ver que hay una serie de problemas porque no estábamos preparados. La Asamblea debió habernos facilitado el cuerpo normativo. Claro. La Asamblea la primera Corte Constitucional, el momento que la Corte echó abajo el decreto de emergencia y no pudo debió haber tratado de modificar ese momento urgente, de alguna manera, o haber destituido a la Corte Constitucional, que es una corte que también nos queda debiendo mucho. Pero eso de la Asamblea también, yo diría, Nicolás, es consecuencia de quienes, perdóname, en el país cualquiera es asambleísta, ¿no? Porque si tú tienes, por eso que deben haber perfiles en este momento, y eso exige cambios. Si no puede irse, pues, alguien que ha hecho un programa infantil a ser parlamentario, ¿no? Entonces, el nivel de preparación es mediocre, con honrosas excepciones en el Parlamento que ponen en evidencia de que tú lo que estás manifestando quede en segundo plano y se muestre total negligencia desde el Parlamento para dar las herramientas para que el Estado pueda salir a ver, Clever, discúlpame lo que le voy a decir, amigo, no sé si ustedes concuerdan conmigo. En la universidad te enseñarán humanidad. En la universidad te enseñarán a distinguir entre lo urgente, lo inmediato
y lo que puedes posponer. Discúlpame, eso viene desde la casa. Claro. O sea, la humanidad, perdóname, la humanidad no es que te vienen en el contrato de trabajo, ñaño, fírmame el contrato y te volviste humano. No, discúlpame. Yo veo ahorita muchos candidatos, exalcaldes, sobre todo que ya están por los 80 y pico de años, que estaban escondidos en sus casas. No les salió ni dar una canasta, un kit alimenticio, con posgrado en Europa y todo eso. Conozco otras personas, abogados y todo, que no salieron. Eso la humanidad, discúlpame, no te enseñan en la universidad. Lo que lastimosamente, sí estoy de acuerdo contigo, la asamblea está estructurada de una manera donde los asambleístas, es cierto, son representantes de un sentir popular, no saben de leyes, no entienden muchas veces ni qué es la Constitución, que es no diferencia una ley orgánica de un tratado internacional, y por lo tanto se da ahorita, por ejemplo, que la ONU dicta medidas cautelares en un proceso de democracia, y no entienden que es vinculante y obligatorio de ejercicio a ese momento, y la asamblea, callados, gané mi candidato presidencial, ¿qué me importa? No entienden, y lastimosamente en eso te doy la razón. Pero lo del ejercicio de humanidad, eso no te quita, eso no te dan en la universidad. No, pues eso aprendes, esa es parte de tu educación en tu casa, en tu hogar. Luego los asesores, nos encontramos de que muchos asambleístas tienen cosmetólogos, masajistas, tienen, discúlpame, pero no estoy mintiendo, tienen estilistas, tienen ingenieros en cosmetría, cocineros. Cuida guagua, claro. Exacto, no es una mentira. Ingenieros en modas. Y encima le sacan diezmos, ¿no? Exactamente. Una comisión ahí. Y se descubren esos casos donde deberías tener un abogado constitucionalista, un abogado especialista en procesos y un abogado especialista en civil y penal, para poder entender las leyes y ver en que no hay la concordancia, porque si una norma constitucional está contra una norma de una ley, automáticamente debería verse la nulidad. Claro, así es. Pero la asamblea, lastimosamente, dicta unas tonteras, donde no se sabe los conflictos. Entonces tú en estos momentos tienes una norma de un tratado internacional, donde te dice básicamente, suspende las elecciones. Pero a su vez tienes la ley del Código de la Democracia, donde te dice que no puedes suspender porque es causa de nulidad. Un abogado te va a decir, el tratado internacional está sobre encima de todo, suspendan. Pero lastimosamente los asambleístas no entienden eso. Entonces yo creo que también en el Código de la Democracia hay que trabajar a largo plazo sobre obligarles a coger cursos como en la escuelita a los señores asambleístas, a los señores que van para las concejalías, a la gente que va para las alcaldías. Lo que pasa es que si pongas todo lo que tú estás diciendo no van a cumplir. En el Código de Democracia te habla de la formación de las escuelas, de política, y parece que está la plata que da el gobierno. Y mira, gastan en cosmetólogos, que no sé cuánto, que me hice un arreglo del cabello. En eso se gasta la plata, en comida. Yo he sido profesor de escuela política y como he asistido a una escuela política, he asistido y mi papá al ser abogado y tener varios libros escritos sobre colusión, que significa, estimados amigos, que es una figura híbrida que fue abolida por el Código Integral Penal, donde varias personas se unían para cometer con la comisión de un delito. Entonces era un híbrido porque cogía cosas del Código Civil y del Código Penal, pero actualmente las leyes favorecen más al sapo, al delincuente, porque ni así lo encuentres robando, tú tienes que por poco demostrarle de mil maneras que está. Y hay otra cosa, Clever, que hay que mencionar, que la Contraloría tiene que ser reformada. No puedes volver a tener un Contralor que no sabe si es Contralor o no, cómo llegó ahí. La Contraloría, además de eso, fue vecina de nosotros, de los frentistas del tranvía. ¿Tú crees que ha glosado a alguien? ¿Alguien salió multado? Nadie. ¿Cómo puede ser, amigos, en las leyes y en la contratación pública, si tú paras una obra, tiene que haber un responsable y tiene que haber un delito? Pero la Contraloría nunca, estando en sus narices, por Dios santo, que no podían ni siquiera los empleados de la Contraloría estacionarse ahí, no tuvieron nunca un solo enjuiciamiento penal. Y cuando hubo glosas, contrataron a cierto estudio jurídico muy cercano a alguien de la Contraloría para poder desvanecerlas. Entonces, si tienes una Contraloría que depende de un directivo zonal, nacional, para poder hacer los exámenes,
¿Cómo puedes tú enjuiciar a las personas que están responsables? La contaduría pública. Debería haber un departamento general que obligue a hacer cuentas, que te pueda dar cómo se son los asientos contables a nivel de Estado. Y debería haber otro. Lo que pasa es que la mayoría de entidades se han ido acomodando en función al sistema, que es corrupto, pues, ese es el asunto. Entonces hay que ir acomodando, ¿no? La Contraloría tenía una función diferente a la que tiene actualmente. Acuérdate que cuando hemos elaborado en el sector público, había que irse para hacer un contrato de viendo si está bien, la Contraloría está bien o está mal. Que era el control previo. El control previo, pues, entonces, claro, quitaron todo eso y es lo que estamos viviendo, pues, actualmente. ¿Y tú que viviste en eso, te entorpecía? ¿O era más sano? Mucho más sano para curarte. Igualmente, ¿qué tal si una glosa por cometer un error? Entonces, cuando eran contratos grandes, yo trabajé en Etapa y en el municipio un tiempo. Cuando Etapa era realmente la joya de la corona, claro, una de las mejores empresas del Ecuador. Manejó bien, pues, cuando estaba entre las mejores 50 empresas, porque se funciona bien. Es cada vez, como yo tenía una función administrativa y secretario general, Fernando Pauta, llévate, pregunta a la Contraloría si está bien todo esto. Y hacíamos, cuando eran montos altos, era Contraloría y Procuraduría para ver si todo estaba bien. Entonces, visto bueno, entonces sí respira para que no estés después con los problemas que tienen actualmente. Incluso un montón de candidatos que están con las glosas así, ¿no? Y no sé cómo les van a cobrar, pero están hasta de candidatos, ¿no? Y presidenciales sobre todo. Presidenciales, yo tengo ahí unos documentos increíbles. Presidenciales sobre todo. Y hay una cosa, que hay, si llego a la Asamblea, hay que pedir que vuelva la auditoría de gestión. Tiene que haber la auditoría forense. ¿La auditoría forense qué significa? Y les voy a explicar. Significa que en estos momentos, si la Contraloría detecta de que hubo un sobreprecio, no puede investigar cómo fue hecho, no puede investigar mayormente cómo fue todo el movimiento en la estructura criminal. Solo encuentra un hecho y punto. En estos momentos, la Contraloría tiene que volver a recuperar la auditoría de gestión, la auditoría forense, y tiene que recuperar el poder delegar incluso contratar una auditoría adicional para poderlo hacer. O sea, son tantas cosas, es la deuda tan grande de la Asamblea, de lo que nos quedan debiendo, que cuando nos vengan a pedir el voto, díganle, ñañito, ganaste $5,000, por 12, 60,000, por 4 años, $240,000 de salario, más los viáticos ganaste otros 100,000, que son $340,000, y no pudiste preocuparte de cosas tan tontas que una persona común y corriente, si entiende, anda y sigue derecho y no pidas el voto. No caigas en que van a darte salvando, porque si no les interesaste antes, no les vas a interesar ahora. Así es, Nicolás. Bueno, ha sido interesante conversar contigo, tal vez un mensaje invitando al voto. A todos nuestros amigos, realmente pedirles que nos den el voto por la lista 25 este 7 de febrero. Si es que se realizan las elecciones o si se llegan a posponer, que nos vean que somos gente del pueblo, para el pueblo. Me gusta hablar con la verdad, con lo que siento, Clever. No, la mentira yo creo que no es, nosotros vivimos al lado de nuestra gente, seguimos en la ruta tranviaria, de ahí no nos hemos movido, hemos estado durante más de 15 años ahí, así que no es que vamos a desaparecer, y mentirle a un vecino realmente no está bien. Y pedirles que voten por la lista 25 nuevamente. Perfecto. Nicolás Aguilar nos ha visitado en esta mañana. Reiteramos una vez más, está en la lista 25 que se llama Construye. Ustedes pueden sacar su conclusión. Hemos hablado, hemos dado un buen tiempo, de todas maneras, no como decía Arauz, ¿no? Demasiado poco tiempo es que les damos. Gracias por acompañarnos, ya regresamos. En Radio Cuenca, la voz de los 4 ríos. Damos inicio al espacio publicitario. Despierta, mi país. En tus manos está el destino de la patria. Julio León, asambleísta. Vota lista 19. Nuestra propuesta es: educación. se eliminará el examen de acceso a la educación superior. Además, los universitarios asistirán y tendrán sus horas de clase exclusivamente dentro de la jornada para la cual se matricularon.
Inversión. Exigiremos la eliminación del impuesto a la herencia, impuesto de salida de divisas y el pago anticipado de la renta, incentivando así la inversión. Eliminación de sueldos dorados. Pondremos un techo en las escalas remunerativas. Así los alcaldes, prefectos, asambleístas y ministros tendrán un sueldo máximo de $2,000. Fuentes de trabajo. Las instituciones incrementarán anualmente el 2% de su personal. Plazas de trabajo que serán exclusivamente para los profesionales recién graduados. Además, los vendedores informales tendrán su propia ley que los proteja. Democracia. Reduciremos de 137 a 43 asambleístas. Julio León, asambleísta. Asambleístas Provinciales, CNE 2021.